Bueno, otro de los elementos importantísimos del clima es la presión atmosférica. Yo le había dicho en uno de los videos anteriores que la presión atmosférica es el peso del aire, ¿sí?, en función de los otros elementos. Por ejemplo, la temperatura influye mucho en la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque en las zonas, en las regiones donde la temperatura es mayor, o sea, cerca del ecuador, la presión atmosférica siempre va a ser menor, ¿sí? Y en donde la temperatura es baja, ¿sí?, por ejemplo en las zonas polares, la presión atmosférica siempre va a ser mayor. ¿Qué valor se tiene como referencia para saber si la presión atmosférica es mayor o menor? 1013 milibares. 1013 milibares es la presión que se considera que es la que obtiene un determinado lugar en altura 0 sobre el nivel del mar. Entonces, desde ahí, desde 1013 milibares para abajo, es una baja presión atmosférica. Y desde 1013 milibares por encima, se considera que es una presión atmosférica alta, ¿sí? Entonces, teniendo como referencia esos 1013 milibares, ¿sí?, en las altas latitudes, la presión va a ser elevada, va a ser alta por la baja temperatura, y en bajas latitudes, por la alta temperatura, la presión del aire va a ser mucho menor. Ahora, ¿qué sucede con la altura? La altura también va a influir en la presión atmosférica, ¿sí? A mayor altura, mayor presión atmosférica; a menor altura, menor presión atmosférica. Es decir, cada 100 metros que yo aumento, que yo escalo una montaña, cada 100 metros que yo escalo una montaña, la presión atmosférica aumenta 7,5 milibares, ¿sí? 7,5 milibares. Lo mismo sucede con la temperatura. Cuando yo escalo una montaña, cada 100 metros aumenta, ¿sí?, cada 100 metros aumenta 0,6 grados centígrados. Disminuye 0,6 grados centígrados. A medida que yo asciendo una montaña, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Cuando yo escalo una montaña, la temperatura disminuye 0,6 grados centígrados cada 100 metros, ¿sí? La humedad, ¿sí?, también influye en estos elementos, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica es muy importante porque impacta en las condiciones atmosféricas, en los tipos de tiempo, ¿sí? Entonces, a raíz de la presión atmosférica, vamos a tener ciclones y anticiclones. ¿Qué es un anticiclón? Un anticiclón es un área de alta presión, una sección de alta presión, donde las corrientes de aires descienden, ¿sí?, descienden desde afuera hacia el centro, ¿sí?, y normalmente producen un tiempo fresco y claro, ¿sí? Entonces, acá tenemos un lugar, un determinado lugar, en donde está siendo afectado por una alta presión. Y el día es fresco, aire descendente, aire frío, tiempo claro y fresco, ¿sí? En cambio, cuando hay una baja presión, un sistema de baja presión, se denomina ciclón. Un ciclón, ¿sí?, es un área central, ¿sí?, de baja presión,
¿sí?, hacia la cual soplan los vientos. Es decir, acá los vientos hacen esto. En este caso los vientos sale el viento. Entonces voy a tener aire cálido dentro del sistema y aire frío fuera del sistema, ¿sí? En este caso el aire va a ser ascendente, va a ser en este sentido, ¿sí? En el centro se eleva. Es este el movimiento que hace. En cambio acá el movimiento que hace es este, ¿sí? En el centro se eleva. El aire más húmedo y caliente, ¿sí?, el aire es más húmedo y caliente, genera tiempo nuboso, tiempo cálido, vientos calientes, ¿sí? También genera mal tiempo, ¿sí?, inestabilidad. El aire es más húmedo y más caliente, el que al subir, ¿sí?, origina nubes, ¿sí?, origina nubes con probabilidades de lluvia, de precipitaciones, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, en los anticiclones por lo general dan origen a tiempos buenos, ¿sí?, sin lluvia, soleados, ¿sí?, frescos. En cambio, en los ciclones o los sistemas de baja presión generan mal tiempo, inestabilidad, lluvia, días húmedos, ventosos, ¿sí?, aire cálido. ¿Está? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, tanto los ciclones como los anticiclones, el desplazamiento y el movimiento que se generan de aire en estos sistemas de alta y baja presión son los que generan el movimiento de la atmósfera y son los que originan los tipos de tiempos, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante. Ahora, la humedad también es importante porque va a ser transportada, ¿sí?, va a ser trasladada, desplazada por estos sistemas de alta y baja presión, ¿sí?, y que son los que van a generar agua. La humedad se define como la cantidad de vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera, ¿sí? Esta humedad puede ser absoluta, ¿sí?, o puede ser relativa. La absoluta se mide en una unidad de medida de gramos por metros cuadrados y la humedad relativa en porcentaje, ¿sí? De acuerdo a todos los elementos que estén interactuando, van a generar diferentes tipos de nubes, ¿sí? Nunca vamos a encontrar un lugar o un día que no haya humedad. Siempre va a haber presencia de humedad, mayor o menor presencia de humedad. Siempre vamos a tener presencia de humedad, ¿sí? Inclusive en el desierto hay presencia de humedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuye según la latitud la humedad? En zonas de bajas latitudes vamos a tener presencia de mayor cantidad de humedad, ¿sí? En las zonas templadas o de latitudes medias, la humedad va a ser medianamente baja, y en latitudes altas vamos a tener humedad relativa baja, pero humedad absoluta alta, ¿sí? Por la presencia de los glaciares y de los hielos. Y esto va a generar tipos de precipitaciones, ¿sí? La precipitación es la cantidad de agua caída que llega a la superficie, ¿sí?, y que se mide en la unidad de medida milímetros. Esto ocurre cuando las gotas de agua alcanzan un gran tamaño y ya no pueden ser retenidas por la atmósfera, y por la fuerza de la gravedad precipitan o caen, ¿sí? Hay diferentes tipos de precipitaciones: orográficas, que después las vamos a ver más adelante; convectivas, que también las vamos a ver; y vamos a ver también precipitaciones o lluvias frontales, ¿sí?